Hola, buen día. Mi nombre es Silvia Camacho. Hoy les voy a hablar de las generalidades de los opioides, principalmente fentanil, sufentanil y remifentanil. Vamos a hablar de las propiedades farmacológicas de estos. Quiero agradecerles a todos ustedes por la participación en este curso, por su entusiasmo e interés. Espero que la información les sea de utilidad. Y también quiero agradecer a la doctora Mónica Salgado por la invitación a este programa. Todo empieza con la extracción del opio a partir de la planta dormidera, también conocida como amapola o papaver somnífero. De cada planta se van a extraer un extracto, una goma, que va a tener de 10 a 100 miligramos de opio. Y de esto se van a obtener pues 20 alcaloides activos. En su mayoría, compuestos, el mayor alcaloide aislado es la morfina, hasta un 17%, y la noscapina hasta en un 9%. Existen registros históricos que desde la época de los sumerios, en el 3400 a.C., ya se usaba esta planta con efectos euforizantes. El cultivo va a migrar a la región de Egipto, donde se va a dar principalmente la mayor ruta de expansión hacia Fenicia y Grecia, teniendo registros de esta en el 460 a.C. por Hipócrates, en donde ya se usaba para enfermedades internas de la mujer y en epidemias. Alejandro Magno va a introducirla a Persia y hacia la India. Después viene una época de oscurantismo, 1300 años después, en donde la Inquisición europea marca que cualquier cosa que proceda eh, del opio tiene que ver o está conectada con el diablo. Entonces lo consideran como una práctica subversiva. Paracelso lo va a introducir en el año de 1527 en la literatura médica como el laudano. Para el año de 1700 ya existe la práctica en Holanda de fumar opio. Y bueno, en Europa se va a extender su uso para finales del siglo XVIII y va a llegar a China aproximadamente en el siglo XIX. Esto por medio de la empresa británica East India, que va a propagar su comercialización hacia India y China. Bueno, aquí va a haber un problema de intereses económicos bastante graves por la introducción masiva de el opio a China, lo que va a causar problemas de opiómanos, un incremento en la población de hasta un 6000% de las personas con toxicomanía en un periodo de solamente de 28 años. Esto va a desencadenar dos guerras del opio que se van a dar en la mitad del siglo XIX y van a tratar de regular, pues ahora sí, la propagación de esta misma planta, su comercialización y su consumo. Para el año de 1806, se Turner va a aislar un alcaloide y le va a dar el nombre de morfina en honor al dios griego Morfeo. Posteriormente, para la segunda mitad del siglo XIX, ya vamos a tener que se va a usar la morfina en intervenciones quirúrgicas, esto de los heridos de guerra entre Francia y Prusia y de la guerra civil estadounidense. A finales de este siglo se va a sintetizar por el año de 1874 lo que es la heroína, que sale del opio, y pues ciertos laboratorios van a empezar su propagación en América. Para la primera mitad del siglo XX van a aparecer los distintos opioides agonistas y agonistas antagonistas sintéticos. Y estas son las presentaciones que en ese entonces se utilizaban. Para el entendimiento del estudio de la farmacología de los opioides, tenemos que dejar claros ciertos conceptos. Como ya se ha dicho, un opioide es una sustancia endógena o exógena que va a presentar afinidad por los receptores, mientras que un opiáceo es aquella sustancia que se obtiene del opio. La palabra narcótico actualmente se usa en el ámbito policial y jurídico para referirse a las drogas de abuso, y un medicamento opioide en sí, definámoslo, es el analgésico que va a aliviar el dolor mediante la modulación
de las vías medulares ascendentes y descendentes. Como ya se ha mencionado en otras clases, existen 4 receptores opioides. Los receptores opioides son una subfamilia de superreceptores ligados o acoplados a proteína G y van a tener diferentes funciones en el organismo. La nomenclatura por la IUPAC la ha modificado. Actualmente se los conoce como receptores MOR, DOR, COR y de nociceptina. O los pueden encontrar como OP3, OP1, OP2 y OP4 respectivamente. Cada uno de estos receptores van a estar asociados a ligandos endógenos. Los receptores MU a beta-endorfinas y a su vez se van a clasificar en 2 subclases. MU1 va a estar relacionado con analgesia y los estados de euforia, mientras que MU2 principalmente está relacionado con la depresión respiratoria, el prurito, la dependencia y los procesos sedantes. Delta va a estar asociado a encefalinas, el receptor kappa a las dinorfinas tipo A y los ORL1, que son de descubrimiento reciente por la década de los 80, van a estar asociados a nociceptina u orfanina. Quizá alguno de ustedes pueda ver en la literatura que se va a hablar de un receptor sigma. Actualmente se sabe que este receptor ya no es parte de la familia de los receptores acoplados a proteína G. Está asociado a receptores NMDA o agonistas de la N-alil-normetasocina. ¿Y qué va a hacer? Tiene efectos psicomiméticos, disforia y depresión inducida por estrés. Por eso antes, algunos años atrás, se estaba relacionado con los receptores opioides. Bueno, estos van a estar en prácticamente toda la economía, a nivel periférico, a nivel central, y van a tener diferentes funciones dependiendo del lugar en donde se encuentren. A nivel central, como podemos ver en esta tabla, están muy relacionados con la analgesia, el control de la respiración y los estados de ánimo, euforia y el estado de recompensa. A nivel periférico, nada más por mencionar algunos, a nivel de las células amacrinas, que es retina, va a haber un aumento de la agudeza visual. En el sistema inmune van a tener participación en los procesos de inmunosupresión y analgesia. Y en el sistema gastrointestinal van a disminuir la motilidad y van a aumentar o disminuir el tono en ciertas áreas. Más adelante vamos a hablar de ello a detalle. Como les comentaba, tienen diferentes funciones cada uno de estos receptores. Como podemos ver, entre más cruces tenga el receptor, pues va a ver una mayor magnitud de la acción. Los receptores MU van a actuar principalmente, van a dar una analgesia a nivel mayoritariamente supraespinal, aunque no es el único nivel donde actúan. Van a estar íntimamente relacionados con la depresión respiratoria, van a causar efectos euforizantes y están muy ligados a los procesos de dependencia. Los receptores delta, su analgesia principal es a nivel espinal, y los receptores kappa van a producir estados de hiperalgesia, o están relacionados con la hiperalgesia y con los efectos de disforia. Mientras que los receptores de nociceptina, todavía como es, entre comillas, joven su descubrimiento, siguen en investigación, pero se han encontrado propiedades de hiperalgesia a nivel supraespinal. Los opioides exógenos, todo lo que vamos a ir administrando, va a tener una propiedad que es el dualismo farmacológico. ¿En qué consiste? Que un fármaco opioide puede actuar en distintos receptores, mu, kappa, delta, para ejercer a veces el mismo efecto farmacológico. En la siguiente tabla podemos ver la acción de los fármacos opioides sobre los receptores. Entre más cruces tenga, quiere decir que tiene una acción mayor sobre estos receptores. Así se van a ir dividiendo. De los receptores acoplados a proteína G, cabe resaltar que estos receptores no son exclusivos de los opioides, sino que también van a actuar otros ligandos sobre estos dominios. Uno de ellos son las hormonas endógenas, como pueden ver aquí en la tabla, por mencionar algunas. Somatostatina, hormonas tiroideas, paratiroideas, vasopresina y glucagón también van a actuar en
receptores de proteína, acoplados a proteína G. Otras sustancias relacionadas, como las de los procesos inflamatorios, histamina, interleucina, leucotrienos y neurotransmisores, como GABA, glutamato, acetilcolina, dopamina, también van a interactuar aquí. Ahora, un receptor acoplado a proteína G consta de 7 dominios transmembranales. Cuando el ligando se une, en este caso vamos a empezar a hablar del opioide, cuando el opioide se une aquí a su receptor específico, van a activar ciertas unidades. Dentro de la capa lipídica vamos a tener que la proteína G va a tener 3 subunidades, alfa, beta y gamma. La región alfa está ligada a intercambios de trisfato de guanosina por difosfato de guanosina. Y esto va a empezar a dar una serie de efectos dentro de la misma. Como ya habíamos mencionado, la subunidad alfa se va a desprender y va a actuar a nivel de un sistema efector. En este caso es la adenilatociclasa y el AMP cíclico. Van a disminuir entonces las concentraciones intracelulares de este y al final lo que significa esto es que va a haber una reducción en la expresión de los genes o de los neurotransmisores nociceptivos, como por ejemplo la sustancia P, GABA, dopamina, acetilcolina, noradrenalina. No va a haber quien los forme y tampoco se van a expresar. Por lo tanto, pues no se expresa la cadena del dolor. También van a actuar a nivel de manera presináptica en los canales de calcio dependientes de voltaje, que son tipo N. Cabe resaltar que estos son los agonistas de los receptores kappa, a este nivel presinápticos. Y estos se van a cerrar. También van a abrir canales de manera postsináptica de los canales de potasio, que también van a ser dependientes de calcio. Y aquí son cabe resaltar que es la función que son agonistas de los receptores mu y delta. Menciono nuevamente a nivel postsináptico. La apertura de los canales de potasio y el cierre de los canales de calcio van a provocar una hiperpolarización y un aumento en la excitabilidad neuronal. Por lo tanto, no se va a propagar el impulso doloroso. También de manera presináptica, los opioides pueden interactuar a nivel de las neuronas GABA y van a inhibir su liberación. Por lo tanto, pues no va a haber dopamina, que ya habíamos comentado, que es parte de los transmisores del dolor. Y también los opioides, como van a actuar en neuronas dopaminérgicas, estas van a hacer que se exciten. Y entonces va a haber una mayor liberación de dopamina libre en el núcleo de accumbens, y esto está relacionado con la sensación placentera. Esto por una cantidad extra de dopamina a este nivel. Vamos a mencionar nuevamente de manera rápida la clasificación de los opioides. Todo parte a partir de la morfina, que es nuestro medicamento prototipo. Tenemos que está compuesta de 5 anillos. En la posición 3 tenemos un hidroxilofenol. En la posición 6 un grupo alcohol y un grupo metilo que va a estar asociado a átomos de nitrógeno. El intercambio de estas sustancias o el juego de las moléculas van a dar como resultado otro tipo de medicamentos opioides. Como pueden ver, en la posición 3, si se intercambia ese grupo hidroxilofenol por otros, pues vamos a tener estos medicamentos. Y a su vez, el intercambio o la modificación de los grupos metilos van a dar como resultado cambios en la analgesia del medicamento o en la potencia analgésica de estos medicamentos, como podemos ver en esta tabla. Ya se mencionaba en clases anteriores que los opioides pueden ser naturales, semisintéticos y sintéticos. Naturales como la morfina, semisintéticos derivados de estos naturales,
por ejemplo la heroína, y los sintéticos son la familia de los benzomorfanos, fenilpiperidinas y difenilpropilamida. La familia principal que vamos a estudiar el día de hoy va a ser las fenilpiperadinas. Como recordatorio, también se pueden clasificar por potencia en débiles, como tramadol, codeína, moderados, buprenorfida, y de acción fuerte, la morfina, el fentanilo y sus derivados. Propiedades farmacológicas, ya se habían mencionado que los agonistas puros son aquellos que van a actuar de manera mayor sobre los receptores Mu, van a aumentar los efectos de este, como recordatorio, depresión respiratoria, efectos sedantes, analgesia y euforizantes. Principalmente, agonistas puros, ejemplo, morfina, fentanilo y sus derivados. Los agonistas parciales van a también tener una eficacia sobre los receptores Mu, pero en menor medida. Tienen un techo farmacológico y el ejemplo principal es la buprenorfina. También existen agonistas antagonistas mixtos, que van a tener acción principalmente en kappa y pueden tener una acción agonista parcial en Mu o bien ser antagonistas Mu. También cuenta con un techo farmacológico, el principal ejemplo es la norrufina, y los antagonistas puros van a impedir que se revierta la acción de los agonistas, pero van a carecer de efectos analgésicos. El principal exponente es la naloxona. Por clasificación en estructura química vamos a tener diferentes familias de aminotetralinas derivado de la 3,3-denilpropilamida, los bicíclicos, aquí tenemos las 4 fenilpiperadinas y los 1, 2 y 1, 3 diaminas. De esta familia se van a derivar el fentanil, el sulfentanil y el remifenil, que son los principales medicamentos que se usan en la práctica del ejercicio de la anestesia. También tenemos estructuras tetracíclicas y tricíclicas, que son los benzomorfanos. La estructura pentacíclica, de aquí podemos encontrar como ejemplos a la morfina, sintéticos a la heroína y derivados los morfínicos como la oxicodona y la morfina. Y de manera hexacíclica son los derivados de la tebaína, principalmente el agonista parcial, buprenorfina. Las consideraciones farmacológicas, pues ya habíamos mencionado que pueden ser administrados por diferentes vías. La que vamos a usar va a ser la intravenosa, la epidural, la intratecal, aunque no son las únicas. Pueden ser también los opioides de los que vamos a hablar hoy, también se pueden administrar de manera transdérmica y de manera oral. Se van a absorber por vía intravenosa y vía oral. Hay que mencionar que disminuyen el 50% de sus concentraciones, excepto el fentanil. De manera intramuscular va a depender su absorción en base a la circulación local y es un comportamiento errático. Y como habíamos mencionado, también se van a transmitir por mucosas y por la piel. Esto, los opioides que son más liposolubles, como los que vamos a ver el día de hoy, y que tienen bajo peso molecular, se prestan para que estas vías sean administradas. Los opioides ácidos, como la morfina, van a ser transportados en la economía por medio de la albúmina, y los opioides que son bases débiles, como el fentanil y todos sus derivados, van a ser transportados por la alfa-1-glicoproteína. En el estudio de los opioides vamos a ver que existen diferentes conceptos, como los que van a ver aquí a continuación. Uno de ellos es la vida media pi o la fase de distribución rápida, que quiere decir que el medicamento, en qué tiempo va a pasar el medicamento a tejidos altamente perfundidos que atraviesan la barrera hematoencefálica. Como cuáles, tejidos pueden ser estos, los altamente perfundidos: cerebro, corazón, hígado, pulmones. Y vamos a tener una fase de distribución lenta o una vida media alfa, en donde se va a distribuir a otros tejidos de menor perfusión como músculo y grasa. Aquí las concentraciones plasmáticas se van a reducir a aproximadamente un 50% de la dosis. Van a ver otro concepto que es la vida de fase de eliminación o vida media beta, que son los procesos y el tiempo en el que tarda el organismo en eliminar estos fármacos. La mayoría de los opioides, como ya se ha mencionado, tienen un metabolismo hepático, a excepción de remifentanil, que se va a metabolizar por esterasas hepáticas. La principal isoenzima
de los otros es el CYP3A4, la subfamilia del citocromo P450, aunque no es la única. Bueno, la familia 2D6 y la familia 1A2 también están involucradas en este proceso. Existe otro concepto que también es importante que conozcamos, que se llama semivida de equilibrio en el sitio de acción. Lo van a encontrar como con estas siglas. Y esto también tiene mucho que ver para cuánto va a durar el opioide en el organismo. Estamos hablando de la administración principalmente intravenosa. Tienen que ver constantes farmacológicas, o bueno, más bien farmacocinéticas, como la fracción libre, que es la que no se une a proteínas, la fracción no ionizada, la fijación a proteínas y el pK de cada uno de ellos. La mayoría de estos se van a eliminar por vía renal, aunque no es la única, no es la única vía de eliminación, pero sí es la que más se ocupa. Y el tiempo de eliminación va a ser proporcional al volumen de distribución y inversamente proporcional al aclaramiento total. Hay que recordar que en enfermedad renal, principalmente en la enfermedad renal crónica, vamos a tener acumulación de en la familia que vamos a estudiar, los metabolitos son inactivos. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que hay que hacer algunos ajustes en pacientes con estas enfermedades para pues, evitar recirculaciones en ellos. Los opioides también pueden ser administrados por vía espinal y van a dar una analgesia potente y duradera, sin inducir un bloqueo motor o un bloqueo simpático. Cabe resaltar que por la vía epidural los opioides son 10 veces menos potentes que la vía intratecal y que entre mayor liposolubilidad y pK va a haber una mayor velocidad para atravesar la dura madre, o sea, van a actuar más rápido en los receptores espinales. De manera intratecal, el opioide se administra directamente en el líquido cefalorraquídeo y van a estar pasando por difusión pasiva a lo que es la médula espinal, las astas posteriores, en los receptores espinales. Al final del día se van a reabsorber por las vellosidades coroideas y van a pasar a la circulación sistémica para ser excretados de manera renal. Tenemos que los fármacos liposolubles, en este caso fentanil, va a tener un inicio de acción de 5 a 10 minutos con un efecto máximo de 15 a 30. Cabe resaltar que los opioides de manera epidural no tienen una difusión muy grande, entonces uno tiene que poner el catéter cerca del dermatoma donde uno quiere la analgesia. Y va a haber, entre mayor sea la liposolubilidad, pues van a disminuir los efectos de acción. En promedio duran de 3 a 4 horas la analgesia. Ahora, los fármacos hidrosolubles, que en este caso la morfina, van a tener un paso lento al líquido cefalorraquídeo, van a presentar efectos de ascenso rostral, o sea, mayores efectos supraespinales, con un efecto de acción de 20 minutos, con pico máximo de acción de hasta 1 hora y media y un depósito en líquido cefalorraquídeo de hasta 12 horas. En algunos estudios se ha visto o se menciona que la duración del efecto es mayor. En esta tabla podemos ver las diferentes propiedades farmacocinéticas de los principales opioides utilizados en la clínica. En este caso, pues nos vamos a enfocar en los opioides semisintéticos. Hay factores que prolongan el efecto de los opioides, principalmente todos aquellos que están relacionados en la disminución del flujo sanguíneo circulante, como patologías de flujo bajo hepático, cardiopatías, aumento de la presión intraabdominal y la sepsis. También medicamentos concomitantes van a promover un mayor efecto o un retraso en la eliminación de los mismos. Y cuestiones como hipoxia, hipercapnia, hipotermia, hipovolemia también van a prolongar su efecto. El efecto terapéutico que más buscamos con estos medicamentos que se administran en quirófano, fentanil, sufenta y remifenta, es la analgesia. Cuando existe un estímulo nocivo va a haber dos impulsos, uno rápido y uno lento. El rápido va a ser propagado por las fibras mielinizadas, principalmente las A delta, con una
velocidad de conducción de 5 a 15 milímetros sobre milisegundo, y las fibras amielínicas C con una conducción lenta de 0.5 a 2 metros sobre segundo. Ahora, estos procesos van a llegar al asta posterior de la médula espinal, a las láminas terrexen, donde hay mayor concentración de receptores opioides, y van a modular esta respuesta en las láminas 1, 2 y 5 principalmente. De aquí estos impulsos van a viajar a nivel central por las vías espinotalámicas de manera principal, que son las encargadas de la transmisión ascendente del dolor. A nivel de supraespinal, vamos a tener que va a haber una depresión en la sustancia gris periaqueductal y en la sustancia paraventricular, conducida por las vías espinomesencefálicas, y estos impulsos van a llegar a tálamo y de aquí van a hacer su sinapsis hacia corteza, los diferentes sitios, y van a también actuar en los receptores límbicos, interfiriendo la integración de la sensación dolorosa, y van a incorporar procesos afectivos de la sensación y percepción del dolor, dando una respuesta a este. De manera central, vamos a hablar de los efectos adversos, porque son los que vamos a presentar en el quirófano con la administración de estos fármacos. Tenemos una sensación de somnolencia, modificaciones en el estado de ánimo y una sensación de embotamiento. A nivel central actúan a nivel del bulbo raquídeo, en el centro respiratorio, promoviendo la depresión respiratoria, una retención del CO2, una vasodilatación cerebral y un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. A altas dosis vamos a tener crisis convulsivas por efecto en las células piramidales del hipocampo. Cuando esto se presenta, pues hay que utilizar su antídoto, que es la naloxona. A nivel respiratorio vamos a tener alteraciones en la respiración con flujos corrientes alterados, ya sea reducidos o aumentados. Va a haber pausas expiratorias o un retraso en esta, y van a haber una depresión en lo que son los reflejos protectores laringeos. El paciente está susceptible a broncoaspiración. Tenemos una respuesta refleja disminuida periférica de los quimiorreceptores y varoreceptores a la respuesta de la retención del dióxido de carbono. De manera cardiovascular son dosis dependiente y también tiene que ver la velocidad de acción en el sistema nervioso central. Altas dosis, alta velocidad de medicación o de administración del medicamento va a magnificar estos efectos adversos. ¿Qué vamos a ver? Bradicardia por estimulación central en el núcleo vagal, también estimulación en los ganglios sinoauriculares y auriculoventriculares. Va a haber una vasodilatación por depresión de los centros vasomotores. En los medicamentos que vamos a mencionar no existe, o la liberación de histamina prácticamente es nula, sin embargo se tiene que mencionar. Y va a haber efectos de hipotensión. Todo esto anudado puede dar disritmias, prolongación del segmento QRS, esto se va a ver más con medicamentos como propuxifeno, y alargamiento de lo que es el segmento QT, esto principalmente con metadona. Hay algo que se manifiesta que es el tórax leñoso o tórax en madera, que es el aumento del tono muscular en tronco y abdomen. Lo van a causar la administración de opioides sintéticos. Y se puede presentar principalmente en la inducción, aunque no es exclusivo. También puede el paciente estar en la recuperación, el área de recuperación anestésica, y presentar un tórax leñoso. ¿Por qué se presenta? Por altas concentraciones, altas dosis de los mismos o una administración rápida. ¿Qué hay que hacer para prevenirlo o antagonizarlo? Usar dosis bajas de rocuronio o de un relajante, un bloqueador neuromuscular, en este ejemplo de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo de peso. Tenemos también que se va a clasificar en grados. Grado 0 pues no existe. Grado 1 es escasa rigidez, no hay dificultad para la ventilación, sin embargo ya va a haber rigidez en extremidades y abdomen. Un grado 2 va a tener una moderada rigidez, ya vamos a tener dificultades para la ventilación y una rigidez clara en extremidades y abdomen. Para cuando es una rigidez severa o grado 3, pues imposible la ventilación manual, por favor, hay que pedir ayuda. Y
se va a ver una gran contractura generalizada. Los efectos adversos gastrointestinales principales son náusea y vómito postoperatorio. Esto por la estimulación de la zona gatillo en el área postrema del bulbo raquídeo. Los opioides sintéticos van a dar también una disminución del tono del esfínter gastroesofágico, un retraso en el vaciamiento gástrico y un aumento en la presión de la vía biliar. Esto por aumento del tono muscular, que va a afectar a la válvula iliocecal, al esfínter de Oddi y también en el esfínter anal. Por esto, tenemos procesos de constipación y entonces, mano que prescribe un opioide es la misma mano que va a prescribir un antiemético y en ocasiones hasta un laxante. Otros efectos puede ser la retención urinaria por el aumento del tono muscular y un peristaltismo aumentado del tracto urinario. La liberación de histamina en estos fármacos va a ser prácticamente nula. Sin embargo, vamos a ver un prurito que no es relacionado a liberación de histamina. Esto es por acción central. Se habla de una estimulación a nivel del par craneal 5, el trigémino, y esto se va a ver en cara, nariz y tórax, principalmente esta comezón o este prurito. La miosis va a estar desencadenada por una acción desinhibitoria en el núcleo de Edinger-Westphal, del oculomotor, y también se habla de una acción a nivel de los ejes neuroendocrinos, principalmente una reducción en la hormona antidiurética y en la gonadotropina, aunque los estudios actuales marcan que es controversial este efecto. Medicamentos como anfetaminas, fenotiazinas, antidepresivos tricíclicos e inhibidores de la monoaminooxidasa van a aumentar la depresión ventilatoria. Y la analgesia se puede aumentar, como por ejemplo con agentes alfa-2 agonistas. El fentanil fue sintetizado en la década de los 60. Es un opioide fuerte muy capa, derivado de las fenilpiperadinas, con un pK de 8.4 y una unión a proteínas desde casi 80 hasta 87% por medio de la alfa-1 glicoproteína. Los cambios o las enfermedades que van a dar cambios en el pH van a afectar esta unión a proteínas. Tenemos que un pH bajo de 6.2 tiene una asociación del 38%, mientras que un pH de 7.6 va a dar una unión fuerte de hasta 90%. Tomar en cuenta para los diferentes escenarios clínicos a los cuales nos vamos a enfrentar. El fentanil es de 75 a 125 veces más potente que morfina. En esta tabla podemos ver los diferentes conceptos o características farmacocinéticas de los opioides en adultos. Los vamos a ir desglosando a lo largo de estas presentaciones. El fentanil va a tener un metabolismo hepático por medio del citocromo P450, la familia 3A4, y una N de alquilación que va a dar un metabolito inactivo que es el norfentanilo. Se va a eliminar 75 como 75% del fármaco en metabolitos no activos, el norfentanilo, y al menos 7% de la dosis va a ser excretada sin cambios y menor al 1% de la dosis va a ser excretada por heces por medio de la vía biliar. Fentanil es altamente lipofílico, más de 500 veces que morfina, por lo tanto va a atravesar barrera hematoencefálica. De manera intravenosa, administrado, va a tener una fase de distribución rápida a tejidos altamente perfundidos de 1 hasta casi 2 minutos. Los pulmones van a hacer un efecto de primer paso, que quiere decir que van a captar de manera transitoria el 75% de la dosis administrada. Para la fase de distribución lenta, a tejidos menos perfundidos se van a alcanzar un equilibrio hasta los 19 minutos y vamos a tener una eliminación por vía renal de 3 hasta casi 7 horas. Estas son las presentaciones disponibles en México para la administración intravenosa. De manera intramuscular ya habíamos comentado que los comportamientos farmacocinéticos son erráticos y el inicio de la analgesia, cuando se administra por estas vías, se da de 7 a 8 minutos con una duración aproximada de 2 horas. De manera epidural, el inicio de la analgesia va a ser de 10 a 15 minutos con una duración máxima de 3 horas. Vuelvo a mencionar que hay que colocar el medicamento cerca del dermatoma al cual se le quiere dar analgesia. Y en esta tabla vamos a ver el comportamiento farmacocinético de los diferentes
compartimentos, hay que ver que en plasma se van a alcanzar mayores concentraciones de fentanil en menores tiempos. Tenemos presentaciones de ampolletas de 5 y 10 mililitros, cada una con 250 microgramos y 500 microgramos respectivamente para su uso intravenoso, peridural e intratecal. Esto es el mayor utilización del fármaco en el quirófano. Sin embargo, también existen otras presentaciones como los comprimidos orales, los parches transdérmicos, estos sí están disponibles en México, las tabletas sublinguales o las películas transmucosas y aerosoles. Principalmente estos últimos se usan para el manejo del dolor posoperatorio o dolor crónico. Las dosis para analgesia y sedación son de 0.5 hasta 4 microgramos por kilo de peso, una inducción de 2 a 6 microgramos por kilo, con un mantenimiento cada 15 a 30 minutos de 25 a 50 microgramos, o bien en una infusión continua de 0.5 hasta 50 microgramos por kilo de peso. Estos rangos a veces son tan elevados, porque así son estudiados los modelos farmacocinéticos, pero tenemos que tomar en cuenta la administración concomitante de los medicamentos. Si se va a administrar con anestésicos volátiles, si se va a administrar con inductores, si se va a usar algún otro adyuvante que nos pueda disminuir las concentraciones plasmáticas y potenciar el efecto de la analgesia. En neonatos, se va a usar de 1 a 3 microgramos, bolos lentos, y la analgesia posoperatoria puede usarse hasta 1.5 microgramos por kilo de peso. De manera epidural, las dosis iniciales son de 1 microgramo por kilo de peso. Sin embargo, se puede ver mantenimientos de 0.5 hasta 1 microgramo kilo hora. De manera espinal, los bolos a usar son de 25 a 50 microgramos. En esta tabla podemos observar las diferentes concentraciones analgésicas, las diferentes concentraciones plasmáticas que son ideales a alcanzar para los distintos escenarios clínicos que vamos a ir presentando. Ya habíamos comentado que a nivel central van a causar analgesia, sedación, euforia, van a afectar la náusea y vómito, va a presentar miosis, depresión de los reflejos protectores laringios, nivel cardiovascular, bradicardia, vasodilatación, dosis dependiente y velocidad dependiente, prurito, no ligado a liberación de histamina, aumento en la presión intrabiliar, un retraso en el vaciamiento gástrico con menores tono muscular en el esfínter gastroesofágico, constipación y retención urinaria. Sufentanil va a ser introducido en la década de los 70, 1970. Es un fármaco hasta 4.000 veces más potente que la morfina, de 10 a 15 veces más potente que el fentanil, y va a tener una afinidad mayor al fentanil, hasta 8 veces más por los receptores Mu, en este caso mayor a Mu1 que Mu2. Es más liposoluble, tiene un modelo farmacocinético de modelo tricompartimental y tiene un pK de 8 con una unión a proteínas elevadas y hasta 93%. La fase de distribución rápida se va a alcanzar a los tejidos altamente perfundidos hasta en 1.4 minutos con un efecto de primer paso pulmonar de hasta 60% de la dosis. Una distribución lenta de 13 a 17 minutos con una vida de equilibrio en sitio de acción de 3 a 5 minutos. Se va a sintetizar o se va a metabolizar igual por el citrocromo P450. La mayor familia que lo sintetiza es el 3A4 por una N de alquilación a un metabolito no activo que es el N-fenilpropamida. Se va a eliminar de manera renal de 2 a 4.6 horas y solamente del 1 al 2% del medicamento va a ser excretado por orina sin cambios. Las dosis de inducción van a ir los rangos de 2 hasta 20 microgramos por kilo de peso en aplicación lenta de 30 a 60 segundos. Vuelvo a repetir, si esto se va a usar en sinergia con otros medicamentos depresores, hay que reducir la dosis, hay que tomar esto en cuenta. Para evitar efectos adversos mayores, se recomienda dosis
lentas en bolo de hasta 1 minuto o bien en infusiones de 2 a 10 minutos. El mantenimiento se va a dar por bolis intermitentes de 0.1 hasta 0.25 microgramos por kilo de peso, con infusiones de 0.5 hasta 1.5 microgramos kilo hora. De manera epidural, las dosis usadas son de 0.2 a 0.7 microgramos por kilo de peso, con un mantenimiento de 0.15 hasta 0.3 microgramos kilo hora. La FDA no ha autorizado el uso intratecal del fármaco, sin embargo, ya hay estudios, se ha estudiado que dosis de 0.02 hasta 0.2 microgramos por kilo pueden ser utilizables. Estas son las concentraciones plasmáticas deseadas alcanzar para los diferentes escenarios clínicos a los cuales nos podemos enfrentar. El sulfentanil existe en ampolletas de 250 microgramos en 5 mililitros y de 100 microgramos en 2 mililitros. También existen tabletas sublinguales no disponibles en México. Remifentanil es un fármaco prácticamente nuevo, introducido en la década de los 90. Es un opioide de instalación y duración breve, ideal para intervenciones que requieren una pronta recuperación. Tiene un pK de 7.26, una unión a proteínas de 63 hasta 93% y sigue un orden farmacocinético triexponencial o tricompartimental con una cinética de orden 0. Tenemos una fase de distribución rápida, se va a alcanzar en menos de 1 minuto, hasta 0.6 minuto. No existe efecto de primer paso pulmonar y se va a distribuir a los otros tejidos menos perfundidos desde 4 minutos, teniendo una vida de equilibrio en sitio de acción de 1 a 1.5 minutos. Por su duración necesita administrarse de manera intercontinua. Tenemos una recuperación muy rápida de 5 a 15 minutos, no va a tener depresión respiratoria posoperatoria, tampoco va a dar analgesia residual. Entonces el efecto de renarcotización o de resedación pues va a ser disminuido y esta es una gran ventaja de este fármaco. Se va a metabolizar por medio de esterasas plasmáticas a metabolitos inactivos. El principal va a ser un carboxiácido y también estos van a ser eliminados de manera renal en un tiempo de hasta 0.33 horas. La eliminación no se va a modificar por deficiencias de las pseudocolinesterasas o en procesos de insuficiencia hepática. Otra ventaja para el remifentanil. Las dosis de inducción puede darse en bolo, aunque no recomendado, de 0.0625 hasta 2 microgramos por kilo, seguido de una infusión de mantenimiento que puede ir desde 0.1 a 0.3 microgramos kilo minuto, o esta se puede ir hasta punto. Ese un orden, les comentaba, de cinética de orden 0. ¿Qué quiere decir esto? Entre mayor sea la tasa de infusión de este medicamento, se va a ver una mayor concentración plasmática. ¿Cuándo nos vamos a detener? Pues cuando obtengamos el efecto deseado. Los modelos estudiados actualmente, el que más se usa para la administración de la TIVA es el modelo de Minto. Y tenemos una administración por medio de esta presentación, que es un frasco liofilizado. En México solamente existe el frasco liofilizado de 2 miligramos, aunque también existe el polvo liofilizado de 1 miligramo y de 5. Es estable 24 horas después de su reconstitución, que puede usarse cualquier solución para la misma. Se recomienda ya sea solución fisiológica o Ringer lactato, con una concentración de rango de preparación de 20 hasta 250 microgramos. Depende para qué se vaya a usar. En adultos, la recomendada es de 50 microgramos por mililitro y en pediátricos de 20 a 25 microgramos. Y se va a ir graduando con incrementos en la administración de 25, ya sea en reducciones o aumentos, cada 2 a 5 minutos hasta obtener el efecto deseado. Tenemos que va a tener una mayor, hay que tener medicamentos anticolinérgicos o aminas vasoactivas, porque el efecto de hipotensión y bradicardia es mayor, dosis dependiente, y va a dar prácticamente los mismos efectos transoperatorios que los demás opioides que ya vimos. Esta es una tabla resumidora de las dosis de carga recomendadas y las dosis de velocidad de infusión. Esto es tomado del Miller. Y bueno, esto sería todo. Quiero agradecer su atención. Acuérdense que el éxito se
alcanza a partir de la perseverancia y pues cualquier duda, estoy para ustedes, para servirles, pueden mandarme un correo a esta dirección. Muchas gracias.